Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés y al Ateneo de Santander, que en estrecha colaboración han puesto estas instalaciones a disposición de los que son los verdaderos creadores de este evento que vamos a disfrutar ahora y que creo que es un formato realmente novedoso e interesante. Yo quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a Gema Igual, alcaldesa de Santander, que se ha dignado en acompañarnos, y, cómo no, saludar a Alicia Viladomat, nieta de Pilar de Valderrama, y a Carlos Aganzo, periodista, poeta y director de las aulas de cultura de Vocento, del grupo Vocento. Y yo ya sin más le voy a dar la palabra a Carlos Aganzo, que es quien va a hacer la presentación de los músicos que van a intervenir y, por supuesto, de esta conversación, conversatorio, que no conservatorio, que vamos a tener ahora. Creo que se trata de algo realmente muy interesante, puesto que estamos aquí nada menos que con Alicia Viladomat, que es nieta de Pilar de Valderrama, la famosa Guiomar de don Antonio Machado. Y ya sin más, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy el acto es un poco multicultural o multidisciplinar. Digamos, el centro es la presentación del libro Evocación, de Pilar de Valderrama. Y ahora les va a dirigir unas palabras su nieta, Alicia Viladomat. Pilar de Valderrama, que es la Guiomar de Machado, y esto entra dentro de un trabajo que está haciendo Alicia, un trabajo arduo de recuperación de la figura de Pilar de Valderrama. No como la Guiomar de Machado, sí, también, por supuesto, fue la Guiomar de Machado, pero además de eso, y es lo importante y es lo que vamos a celebrar aquí hoy, fue una poeta muy importante, una poeta con 5 libros de poesía, una dramaturga también importante, y eso está en el libro Evocación, que es lo que hoy vamos a presentar aquí. Y lo vamos a hacer con un formato a triple camino entre lo que nos cuente Alicia, lo que luego nosotros charlemos y conversemos en conversatorio, y después haremos un recital poético-musical con poemas de Pilar de Valderrama, poemas de Antonio Machado y música, y en este caso es un gustazo estar aquí con Álvaro Piedra y Sara Caso y los jóvenes talentos WOM, Juan Arenosa, Luis Arenosa y Verónica Caso, que son los que nos van a acompañar. Les pido un aplauso para ellos y sobre todo para recibir a Pilar, que es la que nos va a hacer la bienvenida. Perdón, Alicia. Ya me he acostumbrado a que me llamen Pilar y lo llevo con mucho agrado. Ningún problema. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, distinguido público. Quiero dar una especial bienvenida a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que nos recibe en este Ateneo de la preciosa ciudad de Santander, donde he descubierto que mis raíces son mucho más profundas y antiguas de lo que me hubiera llegado a imaginar. Gracias a su director, Manuel Ángel Castañeda, que lo tengo por aquí, al gran periodista, poeta y amigo Carlos Aganzo, al pianista Álvaro Piedra y a sus jóvenes talentos que pondrán la nota musical en este acto. Hace exactamente 4 años, en agosto del 2017,
el rector de la Universidad Menéndez Pelayo, César Nombela, clausuraba un curso dirigido por mí en dicha universidad, curso que nuestra alcaldesa había inaugurado previamente, Guiomar antes y después de Machado. En la rueda de prensa posterior al curso, EFE y otros medios de comunicación anunciaban: las obras de Pilar de Valderrama Guiomar serán publicadas. La nieta de Pilar de Valderrama Guiomar publicará un poemario de su abuela. Europa Press, 25 del 8 de 2017. La única nieta de la escritora Pilar de Valderrama Guiomar, Alicia Viladomat, ha anunciado que quiere publicar toda la obra poética de su abuela, por lo menos hacer una antología. Pues bien, lo prometido es deuda. El confinamiento lo pasé recopilando todos los poemas, rotos, a trozos, firmados, sin firmar. Fue hacer un puzzle con toda la información encontrada. Y aquí está el resultado final: Evocación, antología poética de Pilar de Valderrama. Editado por Torremozas, especializado en poesía de mujeres. Gracias, Marta Porpeta, que hoy no puede acompañarnos, por esta edición tan bonita y cuidada que has hecho con tanto cariño. Evocación vio la luz por primera vez en octubre pasado, 2020. Hemos hecho 2 presentaciones en Madrid, en el recinto municipal de Casa de Vacas, en plena pandemia, con el aforo completo máximo permitido, que eran 70 personas cada vez. Una tercera presentación, esta vez con 100 personas, en el Centro Cultural Moncloa, en el marco de una exposición llevada a cabo durante 2 meses, mayo y junio, y por la cual han pasado más de 700 visitantes, y ha culminado con la colocación de la placa conmemorativa inaugurada por el alcalde de Madrid en el Paseo de Pintor Rosales. Y de Madrid a Santander. Primera parada. Ciudad a la que amo profundamente y que me dio la primera oportunidad de empezar a poner en valor a Pilar de Valderrama, no solo como escritora, sino también como persona. Como os he dicho antes, mis raíces santanderinas son muy antiguas y de alto abolengo. La abuela Pilar adoraba a su madre, Ernestina Alday de la Pedrera. Me supongo que os sonará el apellido. Y era su modelo en todo. El padre, Alfredo Alday de la Pedrera, fue un importantísimo industrial en Cantabria, creador de los famosos polder de Maliaño. Importó las vacas frisonas de Suiza, no solo para leche, sino también para carne. Trajo las máquinas de Londres para producir lácteos y además fue el propulsor de la línea ferroviaria que unió por primera vez Santander y Bilbao, además de otras muchas industrias que pervivieron casi hasta nuestros días. Esas son mis raíces, como veis, profundas, como os he dicho, con Santander. Solo os voy a dar unas pinceladas sobre Pilar para acercarnos un poco más a ella. Procedente de una familia por ambos lados de un nivel político, intelectual y social altísimo. Su padre fue diputado del Partido Liberal con Sagasta, gobernador de Alicante, Oviedo y Zaragoza. Murió con 35 años, cuando Pilar solo tenía 6. La madre de Pilar, de origen santanderino, como os he contado, seguía los mismos cánones: mujer culta y bien educada. Hablaba francés a la perfección. Fijaros de la época que estamos hablando. Al poco tiempo de morir su padre, la madre se vuelve a casar y ella ingresa interna en el Colegio del Sagrado Corazón. Allí se dedica a estudiar, pero sobre todo a la poesía y a la música. Con 20 años publica su primer libro, Las Piedras de Oreb. Después vendrán Huerto Cerrado, Esencias, Holocausto, obra poética, 4 obras de teatro inéditas hasta ahora, entre ellas Un tercer mundo, y las póstumas Sí soy yo mar y el poemario de Mar a Mar, editado también por Torremozas entonces. Nada más salir del colegio se casa con un ingeniero industrial, compañero de carrera y amigo de su hermano mayor Fernando, apasionado del teatro y viajero empedernido. Tienen 3 hijos,
Juntos crean el primer teatro de cámara, el Fantasio, en su propia casa en Pintor Rosales. En la placa que acaba de inaugurar el alcalde hace mención a ello. Junto con el Fontalba y el de los Baroja, eran los centros de reunión intelectuales más importantes del momento. Crean los famosos salones literarios. En esta época, Pilar de Valderrama entra a formar parte del Liceum Club, compartiendo innumerables momentos de nuestra historia con Zenobia Camprubí, María de Maeztu, Concha Espina, Carmen Baroja o la misma reina Victoria Eugenia. Al poco tiempo sufre un desengaño amoroso que desgarrará su vida. Es importante tener en cuenta que en ese momento ella ya tenía una vida literaria propia. O sea, en ese momento ella acaba de publicar el segundo libro, que es Huerto Cerrado. Se refugia en Segovia, lugar de veraneo, con sus hijos pequeños, signo para ella de paz y sosiego. En junio de 1928 conoce al gran poeta Antonio Machado. Al verme no supe qué pasó por él, pero advertí que se quedó como embelesado, pues no cesaba de mirarme. Después de este primer encuentro vinieron muchos más, el consiguiente intercambio de cartas que posteriormente hemos conocido. Fue ella quien impuso las condiciones de la relación. Le dijo al poeta que por fidelidad a sus creencias, a sus hijos y a sí misma, no podía ofrecerle más que una amistad sincera, un afecto limpio y espiritual, y de no ser así aceptado, no se volverían a ver. Machado contestó al instante, con tal de verte, lo que sea. Y así comienza una relación que dura 8 años hasta que la guerra los separa. Ella escribe Testamento de un amor imposible, que luego recitaré, en 1935, y a él le emociona profundamente. Pilar ya era poeta cuando entabla su relación con Antonio. Él se enamora de ella precisamente por esa sensibilidad especial que poseía. A través de los documentos que me he ido encontrando, como os ha contado Carlos antes, y del archivo que estoy haciendo, vemos cómo se acompañan el uno al otro en su soledad, cuando escribe 2 soledades en una. Ese poema bellísimo. Vemos cómo se produce una simbiosis extraordinaria entre ambos que se manifiesta en sus cartas. Hablan de todo en sus breves encuentros, por muy escasos que sean, se comunican en el infinito. Todo en esta relación se va convirtiendo en sublime. Hablan de teatro, de la vida, de la situación de España en esos momentos. Los Machado están creando la obra La Lola se va a los puertos, en la cual incluyen 2 estrofas de ella, de su creación. La famosa Lola se va a los puertos. Al morir Leonor, su esposa, a la que adoraba, entra en un periodo de semidepresión, de desgana, plano con respecto a la escritura. No escribe, no le fluyen las palabras, ni en su cabeza ni en el papel. Es después de su encuentro en 1928 que recupera las ganas de vivir y escribe las maravillosas canciones a Guiomar. Evocación es un merecido homenaje a la figura de Pilar de Valderrama. Os animo a tener su poesía como libro de cabecera, pues os ayudará a sacarle a la vida el máximo partido, impregnándonos en la belleza que conoceremos a través de poesía como estas, haciendo fluir las emociones hasta el infinito, convirtiendo los momentos más difíciles en llevaderos y los buenos en sublimes. Si logramos introducir en nuestro pensamiento esas premisas de comprensión y aceptación que solo Pilar de Valderrama conoció en profundidad. Muchas gracias por vuestra presencia. A continuación vamos a hacer un pequeño conversatorio. Te pido que te sientas, Alicia, y si podemos bajar la pantalla para ver a esta mujer que cuando se conocieron Machado y ella, pues ella dice que comió poco y miró mucho, textualmente, dice en Siso y Guiomar,
y se pasó toda la cena mirándola y ella dice que le pareció un hombre no dijo torpe al niño indumentario, pero que sí le dijo un poco tosco vistiendo, ¿no? Pero eso fue una relación maravillosa. Bueno, mientras se proyectan imágenes del libro, que además de tener muchas fotografías de Pilar de Valderrama, tiene un estudio del profesor Fran Garcerá, que es un estudio bastante inédito y novedoso que ha salido del archivo de Alicia, porque ella ha encontrado un montón de cartas, de documentos, pues muchísimas cartas, por ejemplo, relacionadas con la generación del 27 y con la generación del 98. Pensemos que Pilar de Valderrama está entre las dos generaciones, pero lo mismo se cartea con Azorín que se cartea con Jorge Guillén. Jorge Guillén es el que después revisa y custodia y guarda toda la memoria de ella, que nunca revela el secreto hasta después de muerta, con el libro Sí, soy Guiomar, y ese libro que se publica cuando ella muere y que ya dice Sí, soy Guiomar y esta fue mi historia, pues es Jorge Guillén el encargado de contarlo. Esta es la mujer. Y entonces vamos, Alicia, si te parece, hablando un poco del libro, de cómo es esta Pilar que tú conocías y que lo sabíamos, pero que realmente con el estudio de Fran y con la nueva publicación de sus poemas y con tus cartas, estamos descubriendo, por ejemplo, que de alguno de sus libros salían críticas literarias en 5 o 6 periódicos de Madrid. Es decir, que cuando alguien, a lo mejor en algún momento, cuando dice Machado que todo amor es fantasía, llegó a pensar que Guiomar fue una invención de Machado, eso se ha escrito y se ha publicado, pues no solo no fue una invención, fue una mujer real y además una mujer que estamos descubriendo ahora y quería que tú contaras un poco esa experiencia de descubrir todas estas, toda esta trascendencia que ya tenía su obra cuando ella conoce a Machado. Le lleva su segundo libro, que ya ha tenido críticas en varios periódicos de Madrid y ella está como miembro del Liceum Club, está entre las grandes mujeres de su tiempo. ¿Cómo es esa, que ya no es tu abuela solo, sino que es esa Pilar de Valderrama, gran poeta, que tú has ido sacando un poco de los archivos? Bueno, voy a contestaros por partes. Yo viví con ella hasta los 22 años. O sea que os podéis imaginar, ella a mí nunca me contó su secreto, en casa de eso no se hablaba. Mi madre y mi tía lo sabían, por supuesto fueron las que confeccionaron el libro de memorias de Sí, soy Guiomar. Y conmigo nunca habló del tema, pero conmigo mostraba una sensibilidad tan especial, era tan cercana. Ella fue mi maestra en mi introducción a la literatura, a la música, al idioma del francés. Ella me hablaba en francés, a mí cuando era pequeña, o sea, es que es curiosísimo. Yo entonces, lógicamente, no me daba cuenta, no tenía en cuenta estas cosas, pero ahora ya de mayor y haciendo este archivo que estoy haciendo, importante, pues entonces es como si ella lo hubiera dejado de tal manera organizada que quisiera que yo fuera la que me fuera encontrando con todo esto para ponerlo en valor y para poderlo sacar a la luz. Porque está estructurado, aunque está todo como revuelto en las cajas, pero está estructurado de tal manera que cada vez que me encuentro un documento o un papel nuevo, encaja perfectamente en ese puzzle que llevo haciendo desde hace casi 10 años. O sea, esto es curiosísimo, es como una especie de milagro. Luego, por otra parte, como muy bien ha dicho Carlos, cuando antes ella era criticada, porque ha sido muy criticada, primero como mujer y segundo, pues era una gran poeta y una gran escritora, y en esa época esto pues era mal aceptado, pero también a través de las cartas y escritos que me he encontrado, hemos llegado a la conclusión de que ella era una mujer muy inteligente y a su marido, por ejemplo, con el que se llevaban intelectualmente estupendamente, de hecho crean un teatro juntos, o sea, crea un teatro con su marido al mismo tiempo que está conociendo a Machado. Imaginaros que son dos relaciones en una, cada una diferentes, y llevó las dos a cabo perfectamente y sin inmiscuir una en la otra. Entonces, con su marido crea el Teatro Fantasio justo
en 1928, de hecho se estrena la primera obra en 1929, con El príncipe que todo lo aprendió en los libros, de Benavente, y en ese mismo año es cuando conoce a Machado en Segovia, porque su marido la había traicionado, había tenido un desengaño amoroso. A través de los documentos que voy encontrando, ahora estamos empezando a ver que ellos se conocían de antes. Lo que pasa que en esa época mi abuela era casada y bien casada, entonces, bueno, pues en esa época una señora bien casada no miraba a otros hombres. Entonces coincidían en las tertulias, ¿cómo no iban a coincidir? Si eran muy poca gente, pues claro que coincidían, y además él sabía perfectamente quién era ella le enviaba sus libros, y es en el 28 cuando realmente entablan esa amistad profunda. Pero conocerse se conocían de antes, de las tertulias y todo eso. Y tercera cuestión es que se ha hablado mucho sobre ella, bueno, han dicho las mayores barbaridades que os podéis imaginar, hasta que era un fantasma, que era producto de la imaginación, bueno, unas cosas. Entonces, yo no tenía realmente documentación. O sea, con la documentación que yo tengo ahora y las cartas, puedo salir al paso de cualquier maledicencia. Antes no podía porque desconocía esta referencia. Entonces eso también pues, me da mucha seguridad para poder ponerla en valor y en el sitio que realmente tiene que estar, porque es que fue una de las importantes, no importantísimas, del Liceum Club. Ella conoció a todas las de derechas, de izquierdas. Es que en esa época no había esas historias políticas. Lo importante era ser culta y bien formada, o sea, aportar algo, literariamente hablando, a esa sociedad. Esa fue ella. Tú eres la última de toda esa familia y eres mujer también. Y también yo creo que otro descubrimiento que estamos haciendo es que, a pesar de que evidentemente las mujeres no tenían el lugar que les correspondía en aquel momento, pero precisamente sí, en ese momento sí. O sea, una experiencia como el Liceum Club, que era un club exclusivo para mujeres, donde militaba pues la duquesa de Alba, la reina Victoria Eugenia, pero militaban mujeres de comisiones obreras y de UGT, militaban escritoras, militaban mujeres y solo exclusivamente mujeres. Vive también un cierto momento que después se apaga o se extingue o se termina, pero ella sí que vive un momento de plenitud creativa como mujer. Las cartas, por ejemplo, de Frank que nos cuenta, ¿no? los recitales que daban ella o Ernestina Champurcín o Carmen Conde en Liceum Club, demuestran que había una vida de literatura femenina de la que ella también participó muy importante. Por supuesto. Aparte de el Liceum Club, es que hay realmente muy poca documentación del Liceum Club. Se conserva muy poca. Hemos intentado buscar cosas. Es que realmente el Liceum Club era como una institución. Entonces, todas esas mujeres que pertenecían al Liceum Club luego se reunían en las casas privadas, en las casas de los Baroja, en la casa de mis abuelos, por ejemplo, y ahí era donde hacían los salones literarios con representación de obras de teatro, con recitales de poesía, con música. La música siempre intervenía en estos salones. Entonces, yo sé que había tres que eran como los más punteros, que eran los Baroja, el nuestro y también el de los Fontalba. El Mirlo Blanco se llamaba, el de los Baroja. Entonces, los salones literarios en esa época eran lo más. Eso compaginado con el Liceum Club, que era donde iba el grueso o sea, el Liceum Club tenía actividad casi continuamente, pero no se conserva documentación para poder hacer un estudio de ello en profundidad. Cuéntanos para terminar esta parte de conversatorio, ¿qué vamos a encontrar en el libro? ¿De qué escribía Pilar de Valderrama? ¿Cómo son esos libros que van variando muchísimo? Sobre todo me gustaría que hablaras de su primera etapa y luego de su última etapa de la poesía de posguerra, sobre todo el libro Holocausto, que es un libro absolutamente extraordinario, en garza con toda la poesía desarraigada española de posguerra. Pero ¿cómo era ella como poeta y lo que se refleja en este libro, ¿no? que acaba de salir?
Evocación, como he dicho antes, es una antología poética, porque en un principio nos planteamos hacer un recopilatorio de todos los poemarios, pero claro, salía un libro de más de 600 páginas. Entonces, ¿quién se lee hoy en día un libro de 600 páginas de poesía? Pues no, muy poca gente. Entonces, pensamos que era mucho más factible hacer algo más cómodo para el público en general y para que pudiera llegar a más gente. Y por eso Torremozas optó por este formato, que es muy bueno, porque tiene pues, los mejores poemas de cada uno de los libros de ella, hasta De mar a mar, hasta El testamento de un amor imposible, que es el que está en sus memorias, en Sí soy Guiomar, como colofón. Y luego también hay algunos inéditos, y sobre todo hay un estudio muy importante de Fran Garcerá, en el que Fran es catedrático de literatura de Valencia y tiene 40 años. Entonces, él nos ha acercado la visión de esa persona que era mi abuela mayor hasta nuestros días. Luego tiene unas palabras muy bonitas de Carlos, es la visión y el alma de poeta. Entonces, eso también la acerca hasta nosotros. Y luego tiene unas palabras mías, o sea, es como la visión de 3 generaciones consecutivas diferentes, la visión de cada uno de ellos. Con lo cual, pues el libro es muy completo con esas poesías, y luego tiene una serie de fotografías también, que estáis viendo muchas de ellas en la pantalla. Y la verdad es que pues está yendo muy bien. Ya vamos a empezar la segunda edición dentro de nada. O sea que os animo a que lo compréis y a que lo tengáis como libro de cabecera, porque realmente los poemas, ahora vamos a recitar algunos de ellos, pero son de una belleza. Hay una parte, la primera parte, Las piedras de Oreb, es una poesía muy fresca. Cuando ella lo escribió prácticamente en el colegio del Sagrado Corazón. Ella se queda huérfana con 6 años. Su madre se vuelve a casar con un señor, bueno, que tenía hijos que la molestaban un poco y la pretendían. Entonces ella pidió entrar interna en el Colegio del Sagrado Corazón, y entonces ella se dedicaba a escribir poesía, aparte de estudiar, que era muy buena estudiante, exclusivamente. Sale del colegio con 19 años prácticamente para casarse con su marido. Entonces, en el colegio escribe ese poemario que es Las piedras de Oreb, que tiene los dibujos de su marido, porque fijaros, ella, qué inteligente. En esa época muy pocas mujeres podían firmar con su nombre y apellido. Entonces ella implica a su marido, que era un gran dibujante, para que haga los dibujos del libro, con lo cual era el salvoconducto para poder firmar ella con su nombre y apellido. Sin embargo, mi madre, que se convierte en una gran escritora de guiones de cine y escribe cuentos, ya está obligada a firmar con seudónimo, Alicia de Marval. ¿Por qué? Porque en esa época ya estaban empezando a relacionar Valderrama con Machado. Entonces, como ella quería que fuera un secreto y llevárselo a la tumba, pues mi madre se ve obligada a firmar con seudónimo. Cosas de la historia de nuestros tiempos. Pues si te parece, vamos a empezar a ver cómo suena. Podemos levantar ya el telón y podemos empezar. Vas a hacer Huerto Cerrado el primero, ¿no? Sí. Bueno, Las piedras de Oreb, como ha dicho Alicia, es un libro muy fresco, pero es un libro inspirado en el modernismo. Es un libro muy inspirado en Rubén Darío. Y es un libro muy simbolista, muy modernista. No es todavía su voz. El que vamos a escuchar ahora pertenece a Huerto Cerrado. Ya ese sí es un libro de Pilar de Valderrama. Y es precisamente ese es el libro que le lleva a Segovia a Antonio Machado cuando se conocen. Por eso vamos a empezar con un poema de este libro, y ya empezamos la parte poético-musical con un poema de Huerto Cerrado, cuando quieras. Huerto Cerrado dice así: unas tapias altas cercando un espacio pequeño,
tan solo si se mira a tierra, pero ilimitado si se mira al cielo. Hiedra en esas tapias un ciprés muy viejo, al que en mayo alegran unas golondrinas. Pone en el ocaso su perfil austero, las nubes muy cerca, el mundo muy lejos. Crece el cinamomo junto a los granados, el mirto, el romero, y sobre la orilla fresca de un arroyo abren sus corolas los lirios bermejos. De mi propio campo, de mis propias flores, soy el jardinero. Con qué amor las cuido, con qué fe las riego. De hierbas, reptiles e insectos, que un día pudieran secar sus raíces, las limpio y defiendo. Y para que nunca ningún ser profano a ultrajar llegara a mis lirios bermejos, quisiera crecieran las tapias hasta confundirse con el ancho cielo. Por fuera la vida y yo aislada dentro, sobre el viejo mundo, en mi mundo nuevo. Y con don extraño mirando el recinto, curioso indagara, ¿será torre o templo? Alguien respondiera, es huerto cerrado donde se cultiva la flor de los sueños. Comenzamos con la música y ahora tenemos de la mano de Álvaro Piedra, Granada, que además era uno de los temas favoritos de Pilar de Valderrama.
Bueno, en este ambiente de salón literario, casi que es como se hacía en casa de Pilar de Valderrama, ¿no? Pensemos que no lo ha dicho Alicia, pero al estreno de El Príncipe que todo lo aprendió en los libros de Benavente, acudió Benavente al propio estreno. O sea que se hacían cosas de altura, pero en pequeño formato, así, con intimidad, casi como lo tratamos de hacer. Ahora vamos a hacer una serie de diálogos entre Pilar de Valderrama y Antonio Machado, hablando a veces de las mismas cosas, viendo como decía uno y el otro. Y el siguiente poema es El Jardín de la Fuente, del siguiente libro de esencias, que lo va a leer Alicia. El Jardín de la Fuente. Dice así. Hoy he vuelto a mi jardín de la fuente del amor, que canta y cuenta sin fin su dolor. El mismo banco de piedra donde los dos una tarde se enrosca el alma a la hiedra del recuerdo. El pecho arde, pero estoy sola, es invierno, errando en la tarde fría. Siento un calor interno, no está su mano en la mía. Dime, fuente del amor, ¿dónde el que mi pecho añora se oculta? Del surtidor el agua saltando llora. Mis labios están helados, mis ojos miran sin ver, tan cansados. Este frío atardecer, en el jardín de la fuente, cómo suena su canción, canción del amado ausente, dentro de mi corazón. Y voy a leer a Machado respondiéndole a Guiomar. Ellos se encontraron muchas veces en un jardín, hasta se encontraron en el Parque del Oeste, donde le han puesto precisamente la placa en la casa de ella, hasta que encontraron vecinos que la conocían y dejaron de verse en el jardín. Pero siempre están las referencias. En sus canciones a Guiomar recuerda a Machado. En un jardín te he soñado alto, Guiomar, sobre el río, jardín de un tiempo cerrado con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta en el almez dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. En este jardín, Guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas, los racimos de un sueño, juntos estamos, en limpia copa exprimimos, y el doble cuento olvidamos. Uno, mujer y varón, aunque gacela y león llegan juntos a beber. El otro no puede ser amor de tanta fortuna, dos soledades en una, ni aun de varón y mujer. Continuamos con la música, sonata de fagot, de Fas, y van a tocar Verónica Arenosa y Sara Caso.
Los jóvenes talentos WOM de Cantabria. Vamos con el canto de la resignación del libro del que hablábamos antes, de Holocausto. Este libro que se escribe después de la guerra y que está inserto en la poesía desarraigada española, en lo que escriben entonces Dámaso Alonso o toda esa poesía de después de la guerra está inserta ahí, aunque nunca se la menciona, pero está ahí. Vamos a leer el canto de la resignación de Holocausto. Dice así: Canto de la resignación. Si antes, Señor, te amaba cuando yo le tenía, ahora que tú le tienes, ¿cómo no te he de amar? Si quisiste llevarlo hacia el eterno día, para que de sus sueños no fuera a despertar. Con sus trazas de hombre, tú sabes que era un niño, que sedienta de besos su ancha frente estaba. Yo la besaba ungida de maternal cariño. Dale tú la ternura que yo entonces le daba. Como con mano blanda le arropaba en el lecho, arrópale tú el alma con tus manos gloriosas, aquel alma tan fina se abra sobre tu pecho, como al calor del sol los lirios y las rosas. Ya no sabrá de ofensas, ingratitud ni olvido, contemplará tu rostro, se hundirá en tu hermosura. Todo el dolor que siento por haberle perdido, te ofrezco porque goce de esta inmensa aventura. Y al trocar por su gloria esta amargura mía, mi canto resignado yo te quiero cantar. Si antes, Señor, le amaba, cuando yo le tenía, ahora que tú le tienes, ¿cómo no te he de amar? El libro este, Holocausto, en él se producen las dos grandes pérdidas de Pilar: su hijo, que muere no en el frente, sino después de una enfermedad del frente, y su poeta, Antonio Machado, también se
se entera de su muerte. Este es un poema que escribe Machado cuando ya no están juntos, pero él sigue imaginando hasta el final que están juntos. Es una resignación, en cierta manera, a no estar juntos. Es importante saber que cuando murió Antonio Machado en Collioure, llevaba en un bolsillo un papel solo con 3 cosas. Una decía ese famoso verso, esos días azules y ese sol de la infancia, ese alejandrino maravilloso. Lo segundo, que estaba obsesionado, lógicamente era su destino y en el momento que estaba, el ser o no ser, de Hamlet, yo tenía esas palabras, ser o no ser. Y lo tercero, era una canción a Guiomar que estaba precisamente retocando y cambiando el primer verso. En vez de decir, y te daré mi canción, él dice, y te enviaré mi canción, porque es consciente de que no se la va a dar. Se la puede enviar a través de lo soñado. Pues este es un poema de los varios que tiene de sus canciones a Guiomar, de ese amor soñado, de ese amor que no es cierto. Tu poeta piensa en ti. La lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía. Conmigo vienes, Guiomar, nos sorbe la serranía. De encinar en encinar se va fatigando el día. El tren devora y devora día y riel. La retama pasa en sombra, se desdora el oro del Guadarrama. Porque una diosa y su amante huyen juntos, jadeante los sigue la luna llena. El tren se esconde y resuena dentro de un monte gigante. Campos, yermos, cielo alto. Tras los montes de granito y otros montes de basalto, ya es la mar y el infinito. Juntos vamos, libres somos. Aunque el dios, como en el cuento, fiero rey cabalgue a lomos del mejor corcel del viento, aunque nos jure violento su venganza, aunque ensille el pensamiento, libre amor, nadie lo alcanza. Y seguimos con la música, la romanza para trombón y piano de Jorgensen, que van a tocar Juan Arenosa y Sara Caso.
Vamos ahora con Como si no me doliera, del libro Espacio. Como si no me doliera lo que me duele en el alma. Giré con todos los vientos y nadé en todas las aguas, como si no me doliera lo que me duele en el alma. Hay que reír y reía, hay que cantar y cantaba, hay que adornarse, yo iba más que ninguna adornada. Por el río de la vida el tiempo se deslizaba. El tiempo, ¿qué importa el tiempo a quien no le importa nada? Qué diminutas las horas al fin de cada jornada. Aires de norte y de sur, lluvias, granizos, escarchas, soles naciendo y muriendo, lunas llenas y menguadas. Aquí lloran, allí ríen, sueñan, rezan y se afanan. Unos por el alto vuelan, otros abajo se arrastran. ¡Ay, qué daño el que se alzó creyéndose que era un águila! Un hombre menos, ¿qué cuenta en esta tierra tan ancha? Por las rendijas del sueño atisbo las madrugadas. Los recuerdos cómo duelen, los silencios cómo hablan. Galopa que te galopa el corazón en su caja. ¿A qué correr? Le pregunto. Ya vendrá la que no falla. Y aquí aguardo sin dejar de sonreírse mi cara, como si no me doliera lo que me duele en el alma. Bueno, este para mí es uno de los poemas más hermosos de Machado. Antes de que terminara la guerra, Pilar de Valderrama se marchó exiliada a Estoril. Cuando empezó la guerra, Machado tuvo que marcharse de Madrid y fue a Rocafort, a Valencia. Estando él en Rocafort,
piensa que ella sigue en Estoril, ya no está en Estoril, ella está en Palencia, antes de volver después a Madrid. Pero él se imagina en Valencia, en Rocafort, y a ella en el otro extremo de la península ibérica, en Estoril, en Portugal. Y escribe este poema, un Machado ya enfermo y ya muy desmejorado y muy mayor. Y dice así: de mar a mar, entre los dos la guerra, más honda que la mar. En mi parterre miro a la mar que el horizonte cierra, tú, asomada Guiomar, a un finisterre. Miras hacia otra mar, la mar de España que Camões cantara tenebrosa. ¿Acaso a ti mi ausencia te acompaña? A mí me duele tu recuerdo, diosa. La guerra dio al amor el tajo fuerte, y es la total angustia de la muerte, con la sombra infecunda de la llama, y la soñada miel de amor tardío, y la flor imposible de la rama, que ha sentido del hacha el corte frío. Ahora vamos con una pieza a piano solo que va a tocar Luis Arenosa, que es el estudio para piano de Chopin revolucionario. Bueno, vamos a leer ahora del libro póstumo ya, el último libro de Pilar de Valderrama. Se publica con una colección de poemas que no se habían publicado nunca y el poeta Carlos Murciano le da precisamente el nombre al que el poema que leímos antes, de mar a mar, entre los dos la guerra, pues el último libro lo llama De mar a mar.
Y de este libro vamos a leer Evocación, que es el poema que da, los va a leer Alicia, los dos, que da nombre al libro, Evocación, y después va a leer Recuerdo de La Lola se va a los puertos. El verso que ella dice que le regaló Pilar de Valderrama a Machado no es cualquier verso. Es un verso con el que se termina La Lola se va a los puertos. Cuando están Machado, los dos Machados, Manuel y Antonio, discutiendo cómo es el final de La Lola se va a los puertos, si recuerdan o han leído alguna vez la obra, es también un amor imposible entre el guitarrista Heredia y la Lola, que es la cantaora. Manuel, de espíritu galante, pues quería que el final fuera que esa historia de amor, digamos, platónico, terminara siendo una historia de amor real. Pero Pilar de Valderrama le regala estos versos a Antonio Machado, que dice: la Lola solo en la copla se entrega. Y realmente cambia por completo el final de La Lola se va a los puertos, que es uno de los grandes éxitos de los hermanos Machado. Y hay una carta en la que Antonio Machado le escribe a Pilar de Valderrama diciendo: gracias a tus versos, al final el público se puso en pie y bueno, cambió una obra de amor real por una obra de amor platónico, ¿no? Digamos. Bueno, ese es el segundo poema que va a leer, Recuerdo de la Lola. Con evocación voy a poner. Para que así podáis ver las manos del pianista. Evocación. Aquel café de barrio destartalado frigo, testigo silencioso de nuestras confidencias, extremo de rigores, conjunto de inclemencia, que solo caldeaban tu corazón y el mío. Viejo café de barrio donde yo acudía, donde tú me esperabas con el alma impaciente, y cada vez al verme coronaba tu frente con un halo de luz la fugaz alegría. Con nostálgico afán en vano te he buscado, queriendo en tus vestigios revivir un pasado que inexorablemente para mí se ha perdido. Nadie de ti sabía, todo estaba cambiado, tus muros, tu recinto, la sombra de Machado como un jirón de niebla han desaparecido. Y ahora tenemos Recuerdo de la Lola. Y dice así: en aquel café de barrio, apartado rincón nuestro, una tarde me leyó La Lola se va a los puertos. Yo escuchaba embelesada, con emoción, en silencio, aquella comedia fina, llena de garbo y gracejo. Para formar a la Lola, me dijo, he tomado ejemplo de ti, la he divinizado, creándola en mi cerebro, mitad mujer, mitad diosa, en la armonía de un cuerpo. Ahora quisiera, añadió, para asegurar su éxito, que pusieras en la Lola algo de tu pensamiento. Así podría decir, si pudiera, al mundo entero, que la Lola es también tuya por innegable derecho. Y yo me llevé a mi hogar el tercer acto, con miedo de hacerle desmerecer a joya de tanto precio. Después de leerlo bien y sentirlo muy adentro, solo me atreví a escribir la sonancia de 2 versos, que están en la última escena, cuando esperando al barquero, Heredia y Lola se dicen lo que callado tuvieron. Después me contó gozoso, refiriéndose al estreno, que allí, en la escena final, fue donde más aplaudieron. Aquí, como en Buenos Aires, la Lola se va a los puertos. Qué emoción me llena el alma cada vez que lo recuerdo. Y vamos con Asturias, de la Ciudad Española de Albéniz, esta vez cambiando de instrumento con Juan Arenosa a piano solo.
Bueno, terminamos la parte poética con dos poemas más. Testamento de un amor imposible, de vocación, y vamos a hacer, si te parece, exaltación de esencias. Adelante. Testamento de un amor imposible. Si yo me muero antes que tú, irás algún día a esperarme en secreto, allí, en nuestro rincón. Me verás a tu lado como me ves ahora y me leerás tus versos con temblorosa voz. Si yo me muero antes, volverás una tarde a buscarme en la fronda de aquel viejo jardín. Te sentarás de nuevo sobre el banco de piedra, junto a la fuente aquella que te hablará de mí. Si yo me muero antes, recogerás mis versos y formarás con ellos un breviario de amor, que será tu breviario, como si en él tuvieras el signo de la vida y de la religión. Si yo me muero antes, como en las noches nuestras en nuestro tercer mundo, yo te iré a visitar. Me sentirás lo mismo que si estuviera viva, que para ti esas noches he de resucitar. Si yo me muero antes, llegarás a mi tumba a llorar y a llevarme una muda oración, y una rosa sangrienta cortarás de su rama, que subirá a buscarte desde mi corazón. Y al fin irás un día a tenderte en el suelo, cerca o lejos, ¿qué importa? Por la vida pasó este amor sin mancharse, y al reencontrarse luego, con mi mano en tu mano te llevaré hasta Dios. Os confieso que este es mi poema favorito. Voy a recitar este que es Exaltación, que es muy animado después del otro tan triste que iba antes, pero pensábamos que no íbamos a tener tiempo. Si es que sobrecoge, ¿eh? Exaltación. Escuchad, escuchad el vuelo de todas las aves, escuchad el roce del aire en los pinos, el rumor del agua que baja del monte, del pájaro el trino, el terco zumbido de insectos alados, que a su extraño modo sus amores cantan. Escuchad atentos el crujido leve cuando de amor tiemblan las flores, las plantas. Mirad, mirad todo el bosque como un terciopelo brochado, que adquiere matices y brillos, en los pliegues hondos, negruras de noche, en los planos tersos, resplandores vivos. Mirad el picacho donde el sol poniente deja centelleos de faro encendido. Mirad aquel monte, colosal topacio, y aquel a lo lejos, gigantesco lirio. Mirad cómo el cielo sus tonos difuma y pone en el campo su dulce misterio. Una mancha roja se prende al ocaso, no sé si es de sangre, no sé si es de fuego. Mirad esos ojos que todo lo abarcan, los ojos del cielo. Mirad esa luna que irónica ríe. Oíd, es el mundo todo este concierto. Un rincón del mundo, un rincón tan solo. De muchos rincones se forma la vida. Oye, alma, contempla, no llores, no rías. Silencio, silencio. Sobre mi cabeza giran unas alas en vivo aleteo. El alma del mundo se ha entrado en mi alma. Silencio, silencio. Pues con este silencio entramos en la noche y entramos en el nocturno para piano de Chopin, que va a tocar Luis Arenosa al piano. Luis.
decir algo. Bueno, esto prácticamente está llegando a su fin, pero os voy a pedir un aplauso muy fuerte para estos niños porque es que son casi unos bebés. Y os quiero contar que con esa edad mi abuela me llevaba al Teatro Real y yo rezaba para que los sábados, cuando tocaba la Orquesta Nacional y la dirigía Frubet de Burgos, yo rezaba para que mi madre o mi tía no pudieran ir con ella porque entonces me llevaba a mí. Y yo os podéis imaginar que no movía ni una pestaña con tal de que a la semana siguiente me volviera a invitar. Entonces, por eso me gusta tanto que estos niños tan jóvenes estén haciendo lo que hacen y todo mi apoyo a ellos y incluirlos en estos salones literarios, que aunque podáis pensar que no tiene mucho sentido, que gente... pero yo creo que es importante esta labor que estoy haciendo fundamentalmente es atraer a la gente joven para que conozca todas estas cosas, porque pienso que en los momentos que estamos la cultura une mucho y salva muchas susceptibilidades. Entonces es importante atraer, incluir en nuestros programas, aunque estemos poniendo en valor a una figura que era otra generación, pero es importante la gente muy joven incluirlos en nuestros programas para una determinada edad que no es la de ellos. No sé si estáis de acuerdo o no, pero os pido un aplauso fuertísimo para estos niños. ¿Queréis que respiramos con una más? ¿Hacemos una última? Tocamos la última y nos vamos. ¿Cuál vas a tocar? Hace 2 años, Verás, en la fiesta de cumpleaños de un amigo común, ahí te fiché. estuvimos conversando, llevaba esto puesto además, ¿te acuerdas? Estacionaba. Venía de China de hacer unos cursos allí. Bueno, tenemos que hacer una cosa, combinar la poesía con la música y aquí estamos, combinando la poesía con la música, gente del pasado y gente del futuro. Won trabaja también pues, por formar, por dar la oportunidad de que los chavales que trabajan tanto para hacer música se puedan subir al escenario, puedan mostrar su arte, y aquí estamos. Yo voy a hacer lo que pueda después de tocar a estos chavales que estoy tocando. El preludio para la mano izquierda de Scriabin. Vamos allá.
Bueno, muchas gracias a todos. Ahí fuera tienen el libro si alguno lo quiere comprar. Muchas gracias a la Hora de Cultura del Montañés y al Ateneo por acogernos. Hasta luego. ¿De quién no venía? ¿De quién? Voy a poner esto ahí.